Hola, yo soy Rubén y esto es Montevideo Tarot. En el día de hoy vamos a ver quiénes fueron los templarios y cómo es su historia, la cual empieza después de la Primera Cruzada. El 15 de julio de 1099, Godofredo Buñón entra a Jerusalén y la toma, y entre esos caballeros que tomaron Jerusalén se encontraba Hugo de Payns junto con otros 8 caballeros que decidieron formar la orden de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Luego de llevar la idea al Papa, el cual los reconocen 10 años después, o sea, él lo presenta en 1118 y para 1129, el 13 de enero de 1129, en el concilio de Troyes es reconocida la Orden del Temple. ¿Quiénes eran estos caballeros templarios y para qué fueron formados? Bueno, originalmente ellos estaban para cuidar los santos lugares como custodia de los peregrinos, ya que esa era la idea después de la Primera Cruzada. Es acá que unos años después el Papa le designa la orden y la aprobación de la regla. La aprobación de la regla es que, bueno, eran una orden de caballería igual que la de los teutónicos y los hospitalarios. Eran monjes guerreros, monjes soldados, y por lo tanto tenían una serie de cosas que cumplir aparte de las reglamentaciones propias del clero. Por eso, al ser aprobada la regla, esos primeros 9 caballeros vieron multiplicado enormemente su número. Ya para 50 años después eran una orden de caballería con mayor cantidad de número incluso que los hospitalarios y los teutónicos. Acá vemos el sello o el emblema de los templarios, que eran 2 caballeros montados en un mismo caballo. La idea de la humildad, de la pobreza y sobre todo de que el que 2 caballeros montaran un mismo caballo implicaba que eran extremadamente pobres, porque no tenían ni siquiera para su propio corcel. Bueno, en el correr de su historia, los templarios tenían una amplia presencia en Tierra Santa y participaron en casi todas, si no en todas, las cruzadas después de la primera cruzada, o sea, de la segunda hasta la séptima participaron los cruzados, los templarios. En en estos combates le salvaron la vida en la segunda cruzada al rey de Francia, Luis VII, de perecer. En ese combate o durante esa cruzada perecieron 3 grandes maestres del temple. Una vez que el número de templarios empezó a aumentar, también lo hicieron bueno, sus fortificaciones. Empezaron a tener una enorme cantidad de dinero proveniente de territorios, de el pasaje de la protección de los peregrinos, pero aparte de los que no eran caballeros, habían desarrollado una forma de algo muy similar a lo que sería un banco rudimentario. Prestaban dinero, financiaban, hacían trabajo, lo que se decía casi como un banco actual. Eso hizo que su fortuna aumentara tremendamente. Hay algunos escritores que dicen que en realidad los templarios encontraron algo en Jerusalén que dobló el pulso y la mano del Papa. Eso se lo replica en la novela de Dan Brown, el Código da Vinci,
donde hace referencia a que ellos en realidad habían encontrado el Santo Grial. Eso forma parte, digamos, de la mítica detrás de estos caballeros particulares. Luego, el hecho de que su fortuna creciera tanto hizo que, bueno, ciertas envidias y ciertos celos, sobre todo de monarcas, les trajeran mala fama como prestamistas. Eso en realidad había un rey en particular, que sería Felipe IV de Francia, estaba particularmente preocupado por eso. Pero no nos adelantemos tanto. ¿Por qué? Porque para el año 1250 ya tenían su haber varias construcciones, varias fortalezas, sobre todo en lo que era la ruta para proteger a los peregrinos, y tenían una presencia militar importante en toda la zona. Incluso tenía muy buenos relacionamientos con los árabes, de los que eran enemigos, ya que el respeto es fundamental entre enemigos. Bueno, resulta que en la séptima cruzada, que fue un desastre y fue liderada por Luis IX, rey de Francia, o sea, San Luis Rey, él, el objetivo en vez de ser Tierra Santa fue Egipto, fue un error de cálculo y el rey cae prisionero. La fortuna que paga el temple, la orden templaria, para rescatarlo es impresionante. Y logran rescatar al rey. Pero eso lleva a un problema, porque San Luis Rey de Francia vendría a ser el abuelo de Felipe IV el Hermoso, también conocido como el rey de acero o el rey de hierro, que en su momento, ya para el año 1300, quería una hegemonía de poder y estaba muy endeudado con el temple. Por eso idean una serie de mentiras junto con, digamos, su mano derecha, Guillermo de Nogaret, el cual entraron a distribuir el rumor, ¿no?, de que los templarios hacían iniciaciones heréticas, adoraban a un tal Baphomet, una especie de entidad peluda que era, digamos, la suma de todo lo contrario a la fe, y que en dichas ceremonias tenían prácticas homosexuales. Por supuesto que esa estrategia ya la había usado contra los cátaros, de los cuales fue radicado el reino de Francia, en una matanza impresionante unos años antes. El problema es que, lo vamos a ver en otro video, que digamos, sería solamente de este rey Felipe IV, el Hermoso, porque no se puede entender la posición del Papa Clemente V, que era un papa bastante, digamos, frágil, y que, muy presionado por el rey, decide dar curso a digamos, el juicio de los templarios. Esto o fue hecho de una forma bastante subrepticia. ¿Por qué? Porque el rey desplegó, junto con Guillermo de Nogaret, que ya había participado en un atentado de asesinato al Papa Bonifacio unos años antes, y tenían experiencia en estos asuntos, ya que la orden de temple era enorme y abarcaba toda Francia. Planificaron durante meses el día de captura de la orden. Ahí se dieron órdenes secretas selladas para abrirse en un determinado día, y es ahí que toman los cuarteles generales del temple, y eso sucede el 13 de octubre de 1307. Ahí
los individuos estos capturan unos 40.000 templarios, algunos fueron dejados libres, otros fueron torturados, hubieron muchos asesinatos, porque en realidad lo que realmente quería el rey era el tesoro templario y el hecho de evitar la deuda que tenían con el temple. Bueno, el Papa Bonifacio, perdón, el Papa este, Clemente V lo que hace es darle la derecha al rey y frente a Notre Dame va a decidir la suerte de Jacques de Molay. Jacques de Molay es el último gran maestre del temple. Él había aceptado bajo tortura, porque fueron torturados, que había cometido algunos tipos de actos de herejía, lo cual era mentira. Entonces sucede que junto con Godofredo de Charnay, que era otro de los jefes del temple, faltó uno que desaparece, se escapa, logran, lo atan y demás, y de Molay hace lo que se conoce como la maldición del temple. Este acto, en el momento que de Molay va a ser prendido fuego, cremado junto con su compañero, de Molay hace una maldición, le echa una maldición, que más o menos sería así: tú, Felipe, tú, Guillermo, ¿no? Por Guillermo de Nogaret, y tú, Papa Clemente V, antes que termine el año, en el correr de un año, van a ser convocados al cielo para responder por este crimen. Entonces, bueno, procede la ejecución y son quemados. El día eso fueron 5 años después. En el momento que es quemado, eso fue en 1314, la orden de persecución empieza un viernes 13, el viernes 13 de octubre de 1307. Bueno, ellos fallecen el 18 de marzo de 1314. Y ahí es cuando el temple pasa a la inmortalidad. Porque el Papa después va a desdecirse de su condena al temple. De hecho, no condena a la orden, simplemente la disuelve. Pero lo tremendo de la búsqueda del poder de Felipe lleva a esta atrocidad. Históricamente empaña al papado, que en ese momento se encontraba su sede en Aviñón, en Francia, y no en Roma. Tema que vamos a desarrollar en el próximo video, que va a hablar sobre Felipe V. Felipe IV. ¿Por qué? Porque la maldición que echa de Molay se transforma en una realidad. Porque al correr del año, antes de terminar un año desde que son ejecutados, tanto Guillermo Nogaret como el Papa, como incluso el propio Felipe IV, van a morir, llenando de cierto misticismo o misterio estas 3 muertes, ya que eran 3 personas muy importantes y cuyas muertes, una por envenenamiento, la otra por una muerte natural extraña, y la del rey en un ataque de parálisis mientras cazaba. Y lo que pasa después. ¿Por qué? Porque la maldición de Molay no termina con el fallecimiento de estos 3, porque en la maldición él los maldice hasta la 7ª generación. Algunos testigos dicen que fue hasta la 13ª. O sea, maldice al rey y a su descendencia por 7 generaciones. Va a llevar esta maldición a que los Capeto, que eran la dinastía gobernante durante un montón de tiempo, desaparezca.
Y la forma como desaparece es algo que llama mucho la atención, cómo se da. Por eso, porque es bastante complejo, porque tengo que hacer un repaso de quién era Felipe IV, que no era ningún bebé de pecho. Su ambición era totalmente desmesurada y global. La caída de Felipe el Hermoso marca un cambio no solamente en la estructura noble francesa, sino que aparte hace que al finalizar unos años, unos 70 años, el papado vuelve de vuelta al Vaticano. Este, Pasando cosas que marcaron a la Iglesia Católica muchísimo. ¿Por qué? Porque por primera vez un poder secular, o sea, un rey, genera un poder tan impresionante, una presión tan grande sobre el destino de la Iglesia, que se le hace responsable de un montón de, bueno, de desaciertos de lo que fue el papado. Por acá vamos terminando esto. La idea de que los templarios fueron extremadamente exitosos en lo que es la administración de sus bienes, de cómo terminan, cómo toda una vida de servicio y de protección de los caminos de peregrinaje tiene este fin que era bastante innoble para la orden, y generan, por supuesto, como toda orden de caballería y sobre todo como, digamos, un mito de la Edad Media, opiniones encontradas entre los historiadores. Hay gente que los aprueba y gente que no. De hecho, Hollywood también ha tomado partido, y los juegos también, donde muestran a unos templarios bastante alejados de lo que sería la santidad, ¿no? Hambrientos de poder y de buscando su propio beneficio, cuando la realidad muestra de que, bueno, muchos de ellos hacían un servicio desinteresado, y no olvidemos el contexto histórico donde esta orden de caballería surgió. Y la idea de tomar Tierra Santa y de mantenerla bajo la égida del papado y del mundo cristiano fue un motor que movió durante mucho tiempo, casi 2 siglos, la mentalidad europea a lograr una guerra santa contra los musulmanes. En esta guerra que duró mucho tiempo, aparecen nombres importantes como Saladino, que retoma Jerusalén, y bueno, personajes que a veces son tratados injustamente por la historia, o sea, por algunos historiadores y por creadores de contenido de entretenimiento, porque utilizan sus nombres como que fueran individuos nefastos, cuando en realidad eran simplemente comandantes de una fuerza militar, cuyo objetivo era, bueno, cuidar a los peregrinos y en fin. Y que también respondían, obviamente, a intereses políticos y religiosos de la época, no hay que olvidar eso. Pero, para sintetizar, el final de la Orden del Temple, que fue, digamos, una tradición de proporciones impresionantes, donde fueron apresados en un acto coordinado, increíble para la época, que recuerda a veces, bueno, en la Guerra de las Galaxias hacen referencia, ya que los caballeros Jedi recuerdan mucho a los templarios, ¿no? Y su caída recuerda mucho a la caída de los templarios. Es un ataque coordinado para eliminarlos a todos, y logran su objetivo. Muy pocos llegan a sobrevivir y escapar, teniendo salvoconducto algunos reinos que todavía los apoyaban, pero en Francia fueron totalmente eliminados, igual que en España. La extensión del poder del rey Felipe era enorme. Bueno, en el próximo video, que va a ser la continuación de esto, veremos a Felipe IV, quién era, su dimensión,
y la maldición asociada a él a causa de este evento de la destrucción de la Orden Templaria. Así que vamos a dejar por acá. Esto es Montevideo Tarot, yo soy Rubén y bueno, como ya saben, cualquier cosa nos preguntan, nos consultan, pueden comentar, suscríbanse al canal y nos veremos a la brevedad. Hasta luego.